bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campmany, abogado. Muy buenos días a todos y feliz miércoles 6 de noviembre de 2019, en este episodio que es el número 145, que vamos a dedicar a hablar sobre el cáncer de pulmón. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Feliz miércoles a todos. Ya somos 660 suscriptores en iVoox. Muchísimas gracias a todos estos nuevos suscriptores que hemos añadido esta semana, y para seguirnos es muy sencillo. Simplemente tenéis que entrar en cualquier episodio de misderechos.club y ahí hacer clic en el enlace a la plataforma de iVoox. Podéis suscribiros en nuestro canal, que es totalmente gratuito, y simplemente con eso nos ayudaréis a que tengamos mayor visibilidad y divulgación, de forma que podamos conseguir el objetivo que nos hemos propuesto, que es llegar a la primera posición en la categoría de salud. Igualmente también os podéis suscribir a misderechos.club, que también es gratuito. Podéis vuestro nombre y vuestro correo electrónico en nuestra página web, y lo que vais a conseguir es que podáis formular las preguntas que os enviaremos en correos electrónicos, de forma que en el episodio de hoy, por ejemplo, del cáncer de pulmón, si tenéis alguna duda la preguntáis y yo la responderé. Del mismo modo, podéis hacer preguntas a los doctores que vamos a entrevistar, y así podéis tener respondida esa pregunta que tengáis sobre una enfermedad, que os enviaremos con carácter previo y con el tiempo suficiente para que podáis hacer esa pregunta. Dicho esto, si os parece, vamos a empezar el episodio de hoy. Ya os digo, si os gustan estos episodios, dadle a me gusta, preguntad todas las preguntas que tengáis, que luego las contestaremos en episodios de Contestamos a Preguntas, y sobre todo suscribiros para que podáis hacer esas preguntas, e insisto, para que cada vez más nos puedan seguir desde las redes. Ya sabéis también que podéis escucharnos por Spotify, nos podéis ver en el canal de YouTube en Mis Derechos Club, y también nos podéis escuchar a través de iTunes. Y ahora ya sí, si os parece, empezamos el episodio de hoy de el cáncer de pulmón. Bien, el cáncer de pulmón, uno de los cánceres más letales, que más miedo tiene la gente cuando se les diagnostican. Lo primero que hemos de decir es que el cáncer de pulmón se origina normalmente desde los bronquios, que es esos conductos que llevan el aire, y que normalmente los cánceres de pulmón se desarrollan en estos bronquios, es decir, en estos conductos que están recubiertos por unas células, y que con el cáncer estas células son malas, y se provoca ese tipo de enfermedad. Debemos decir que es muy poco común en menores de 45 años, pero también se da el caso, y que existen dos tipos principales de cáncer de pulmón. El que conocemos como cáncer pulmonar de células no pequeñas, que es el más común, y luego el cáncer pulmonar de células pequeñas, que sería aproximadamente el 20% de todos los casos, el caso menos común. Si el cáncer está compuesto de ambos tipos de células, es decir, de células no pequeñas y de células pequeñas, se denomina cáncer mixto de células grandes, células pequeñas. Si el cáncer de pulmón comenzó en otro lugar, y se diseminó a los pulmones, entonces hablamos de cáncer metastásico de pulmón. Es lo que se conoce como la metástasis. Para explicarnos bien el origen, cómo se desarrolla un cáncer de pulmón y demás, entrevistaremos a un oncólogo o a una oncóloga especialista en este tipo de procesos, y así os podrá ayudar a resolver más las dudas. Vamos más allá del concepto, vamos al tema de las causas. ¿Cuáles son las causas del cáncer de pulmón? La primera, la número uno, la que nos hemos de grabar a fuego, es el tabaco. Fumar es la causa de la mayoría de los cánceres de pulmón.
Los siguientes factores pueden incrementar el riesgo. Es decir, no toda persona que fume va a desarrollar un cáncer, pero sí tiene más riesgo que una persona que no fume. Igualmente la cantidad. A mayor consumo de tabaco, mayor probabilidad se tendrá de padecer un cáncer. ¿Qué tenemos también? Pues tenemos el conocido también, la exposición, en este caso, al asbesto, al amianto. Ya sabemos que el amianto es uno de... Pues la exposición al amianto puede dar como resultado cáncer. Os recomiendo que podáis escuchar, si no lo habéis hecho, el episodio que hicimos, que ahora os lo voy a decir, que en concreto fue el episodio número, os lo digo porque lo estoy buscando, lo tenemos... Sí, el episodio número 138, disculpad la espera. En el episodio 138 entrevistamos a la doctora Urrutia, que nos explicaba las secuelas del amianto. Por lo tanto, podéis ver en ese episodio las consecuencias que puede dar la exposición al amianto y en este caso el cáncer de pulmón. Es un factor de riesgo, también el haber estado expuesto al asbesto, es decir, al amianto. También otros químicos cancerígenos como el uranio, berilio, cromatos de níquel, carbón, gas mostaza, gasolina, la combustión del diésel, etc. También el gas radón y también, más allá de estas exposiciones a químicos, también tenemos pues, la contaminación del aire. En países o en ciudades donde hay alta contaminación del aire, ya sabéis que cada año hay un cierto número de muertos elevado debido a esa exposición de la contaminación del aire, algo muy preocupante y que pues esperemos que con todo el cambio del tema del cambio climático pues se pueda conseguir que este número de muertes vaya reduciéndose poco a poco. ¿Cuáles son otra de las causas? Pues otra de las causas puede ser los antecedentes familiares de cáncer de pulmón. Es decir, personas que hayan padecido cáncer pulmonar de la familia hace que los descendientes o los ascendientes puedan tener más riesgo de padecer ese cáncer, ¿de acuerdo? También en relación a los altos niveles de arsénico en el agua potable. Cada vez más las aguas son más tratadas, pero también el arsénico en dosis elevadas dentro del agua pues puede producir este tipo de cáncer. Y por último, destacar la radioterapia pulmonar. La radioterapia en los pulmones también puede desarrollar el cáncer de pulmón. Vamos a los síntomas. Hemos hablado del concepto del cáncer de pulmón, hemos hablado de los factores de riesgo, que en esencia el número uno es el tabaco, el fumar, y nos vamos a los síntomas. Los síntomas tenemos como el primer síntoma pues un dolor torácico, un dolor en la parte del tórax. También tos, una tos que no desaparece. No es una tos de catarro, sino una tos que no desaparece con el tiempo. También puede ser que esta tos vaya acompañada con sangre y eso nos provoca pues disnea, es decir, fatiga. Nos cansamos ante un esfuerzo que antes pues no nos cansábamos y demás. Esto es importante tenerlo en cuenta. También cuando perdemos de forma súbita de peso, es decir, una pérdida de peso que sea involuntaria, no sometida a una dieta, pues eso es un signo de alarma de un posible cáncer de pulmón. También el hecho de que no tengamos hambre, esa pérdida de apetito puede ser síntoma de un cáncer de pulmón y la dificultad para respirar, ¿de acuerdo? Esto también puede ser un síntoma de cáncer de pulmón. Hay otros síntomas que también se pueden presentar en el cáncer de pulmón, pero con estadios más tardíos, cuando el cáncer ya ha evolucionado, que puede ser dolor en los huesos, parálisis facial, ronquera, dolor articular, pues dolor en los hombros, dificultad de deglución, de tragar, hinchazón en la cara o en los brazos, una sensación de debilidad constante, etcétera. Entonces, estos serían los síntomas. Vamos a lo que es el diagnóstico. El diagnóstico del cáncer de pulmón. Con frecuencia se diagnostica pues, cuando nos hacen una radiografía o un TAC en la parte torácica, ¿vale? En los pulmones. Si hay sospecha de este cáncer, pues se nos va a hacer una exploración física, se va a preguntar por parte del facultativo sobre la historia clínica, antecedentes, si hay fumador, si no, etcétera. Y se va a hacer una auscultación del tórax para ver si se puede escuchar que haya líquido alrededor de los pulmones, porque eso podría sugerir que se está ante la presencia de un cáncer pulmonar.
¿Qué más se hace luego? Pues gamografía ósea, pues conteo sanguíneo completo, es decir, también pues analíticas, resonancia magnética, pues TACs, como os decíamos, etcétera, ¿eh? Entonces, también una prueba que es la toracocentesis, que es para ver el líquido que puede haber alrededor del pulmón, etcétera, ¿eh? Entonces, en la mayoría de los casos, lo que se hace es extraer una parte del tejido de los pulmones para analizarlo bajo el microscopio, ¿eh? Lo que ya se conoce como una biopsia. Entonces, se mira en esa biopsia si hay células que son cancerígenas o no, y a partir de ahí también se puede determinar el estadio del cáncer, porque es muy importante que en función del estadio en el que esté ese cáncer, pues se recibirá un tratamiento u otro. Vamos a los tratamientos del cáncer, sin perjuicio de que, insisto, vamos a entrevistar a un oncólogo para que nos explique mucho más alrededor de esos tratamientos oncológicos y sobre todo el concepto, que es lo que queda más amplio en este episodio. Tratamiento del cáncer de pulmón, como os decía, dependerá del tipo y del estadio, ¿eh? Por eso la biopsia es importante en este caso y también del estado de salud del paciente. No es lo mismo una persona pues, con 80 años que una persona pues, de menos de 45 años, como decíamos, que son en casos más raros. Tratamientos hay varios. De los más conocidos es la cirugía para extirpar el pulmón, que se puede hacer siempre y cuando no se haya propagado ese cáncer a los ganglios linfáticos más cercanos. Luego también sabéis que se puede utilizar quimioterapia, ¿eh? Es decir, esta quimioterapia se utiliza con fármacos que lo que hace es destruir las células cancerosas y detener el avance de nuevas células cancerosas, ¿eh? Y por último, el tratamiento pues, también que se utiliza es la radioterapia, que se utilizan potentes rayos X y otras formas de radiación para eliminar, para destruir esas células cancerosas. ¿De acuerdo? Los tratamientos anteriores pueden realizarse solos o combinados, ¿eh? Se puede hacer la extirpación total, parcial, el uso de la quimioterapia, de la radioterapia, pero insisto que en función del estadio y en función de lo avanzado, de lo grande, del tipo de cáncer y de lo grande que pueda ser y de lo avanzado que esté, pues se utilizará unos u otros tratamientos. Cada vez más se está yendo al tratamiento individualizado del cáncer, ¿eh? Por eso el estudio de las células cancerígenas es tan importante. Se ha avanzado mucho en los tratamientos del cáncer por eso, para no aplicar pues terapias a todo el mundo igual, sino que individualizar el tratamiento. Con esto se está consiguiendo tasas de éxito muy importantes y que cada vez la mortalidad se vaya reduciendo. Esto nos lo explicarán en una próxima entrevista un doctor, que insisto, un oncólogo, para que nos explique el tema de los tratamientos. Ahora ya sí, vamos al tema de los derechos que se pueden solicitar con un cáncer de pulmón. Vaya por delante, y antes de empezar a ver los derechos que se pueden tener por un cáncer de pulmón, que no todo cáncer de pulmón tiene las mismas secuelas y que por lo tanto hemos de estar a que la mayoría de cáncer, pues el tratamiento del mismo, ya sea la extirpación de una parte del pulmón o totalmente, o la quimioterapia, radioterapia, va a requerir una baja laboral, ¿eh? La incapacidad temporal se va a estar de baja durante el tratamiento y antes de instar la incapacidad permanente se tendría que valorar el estado secuelar del paciente. Es decir, hemos de esperar a ver cómo evoluciona el tratamiento para solicitar la incapacidad permanente. Ya sabéis que tenéis 18 meses de baja como máximo, prorrogable en otros 6 meses de baja hasta los 24 y que por lo tanto lo importante es ver cuándo se insta un proceso de incapacidad permanente, que será cuando se hayan agotado las posibilidades terapéuticas o cuando se vea que no, por mucho que se esté de baja, no se va a mejorar. Por ejemplo, una persona que le quede una capacidad funcional muy reducida a nivel pulmonar y que tenga un esfuerzo y que tenga una profesión de esfuerzo físico, por ejemplo, porque se le ha extirpado un pulmón, pues esa persona, aunque deberá requerir de más tiempo de baja, como se le ha extirpado el pulmón, pues parece evidente que no va a poder realizar un trabajo de esfuerzo físico. Por lo tanto, esa persona no es necesario que se espere a finalizar la baja, sino que podría ya instar ese expediente de incapacidad permanente para la incapacidad total de su profesión habitual. Digo esto porque a veces todo el mundo dice, yo también tengo cáncer de pulmón y a este le dieron, a este no. Pues hemos de ver el estadio, la evolución, la profesión también y otra serie de circunstancias que son especiales en cada caso.
Bien, vamos en cuanto a los grados. Esencialmente se puede reconocer por dos grados, la incapacidad total para la profesión visual y la incapacidad permanente absoluta. La incapacidad permanente total se puede dar normalmente cuando han quedado secuelas de ese tratamiento, de ese cáncer, y que esas secuelas pues, provocan un cansancio generalizado, ya sea derivado de la toxicidad de ese tratamiento o, por ejemplo, porque ha habido una extirpación de un pulmón. ¿De acuerdo? En esos casos, pues se podría dar la incapacidad total para la profesión habitual cuando se requiere de grandes esfuerzos físicos o de esfuerzos físicos moderados. En esos casos se suele reconocer una incapacidad permanente total para la profesión habitual. En cuanto a la incapacidad absoluta, que es la más común en todos los casos, es que se suele conceder incluso en vía administrativa sin necesidad de ir a la vía judicial y se reconocerá una incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo cuando nos encontremos con un cáncer de pulmón que sea terminal o con una importante afectación derivada del tratamiento, con lo que se conoce como astenia grave o astenia severa, ya sea por el tratamiento quirúrgico, por el tratamiento quimioterápico o por la radioterapia. Es decir, estos tratamientos pueden producir unas secuelas que sean pues, con carácter permanente que provoquen un cansancio muy importante. Es decir, se consigue a lo mejor curar la progresión de ese cáncer y que esté en remisión el cáncer, es decir, ya no tenemos cáncer en nuestro organismo, pero el tratamiento que nos han impuesto para poder vencer este cáncer ha sido tan intensivo que en nuestro caso pues el cuerpo tiene unas secuelas que no nos permiten realizar ningún tipo de actividad profesional porque nos cansamos ante el mínimo esfuerzo. Por lo tanto, en esos casos se suele reconocer una incapacidad absoluta. La gran invalidez no se suele regalar. En estos casos no se suele reconocer una gran invalidez. Si hay alguna otra patología o enfermedad en comorbilidad, que se llama, es decir, además del cáncer, otra patología, pues se puede llegar a reconocer. Pero solo y exclusivamente por un cáncer de pulmón es muy difícil que se pueda reconocer una incapacidad en grado de gran invalidez. Esto en relación con lo que es la incapacidad permanente. Vamos a ver lo que es el grado de discapacidad. Ya lo sabéis, el grado de discapacidad está recogido en el Real Decreto 1971 de 1999 y en concreto se habla de dos capítulos. Hemos de valorar el capítulo 11, que es el de las neoplasias, es decir, pues el de las células cancerígenas. Neoplasia quiere decir que hay un crecimiento anormal de células nuevas en el cuerpo que a veces pueden ser benignas y a veces malignas. Pues cuando hablamos de un cáncer es que son malignas y por lo tanto en el capítulo 11 se recogen las neoplasias, los cánceres de pulmón. Y también lo hemos de poner en relación con el capítulo número 4, de enfermedades respiratorias. Entonces se tiene que hacer una valoración mixta de estos dos capítulos, del 4 y del 11. Con estos dos capítulos, pues ahí se puede valorar en este sentido pues cuáles son el grado de discapacidad. Normalmente, cuando queden secuelas, siempre estaremos por encima de un 33% de discapacidad. Más allá de un 65% es raro, pero en alguna ocasión se puede obtener, pero me gustaría que os quedarais con la idea de que como mínimo el 33% de discapacidad sí que se podría conseguir. Y ahora, si os parece, pues vamos a contestar a las preguntas de la audiencia que nos envió, en este caso, Susa Sinesterra de Valencia y David González de Madrid. Si queréis preguntar es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer, ya sabéis, es suscribiros a nuestra lista de correos. Entonces tenéis que estar atentos en el correo porque os diremos el próximo episodio lo vamos a hacer sobre pues, cáncer de pulmón y la entrevista de gonartrosis que hicimos ayer. Pues en esos casos os lo enviaremos y os diremos qué queréis preguntar. Nos lo decís ahí y esas preguntas serán seleccionadas para que contestemos en próximos episodios. Muy sencillo hacerlo, misderechos.club. A mano derecha tenéis la posibilidad de poner vuestro nombre y vuestro correo electrónico y de esta forma podréis pues, hacer las preguntas oportunas. Y ahora, si os parece, pues vamos a las preguntas de la audiencia. Bien, pues como os decía, Susa Sinesterra de Valencia nos pregunta lo siguiente. Sabemos que el tabaco es perjudicial, pero ¿el tabaco de liar es tan perjudicial como el normal? Yo fumo unos 3 cigarrillos al día de tabaco de liar. Gracias. Bien, muchas gracias, Susa. Lo vamos a preguntar ahora a un oncólogo cuando venga
a hacer una entrevista sobre el cáncer de pulmón, pero la respuesta es que sí. La diferencia entre el tabaco de liar y el tabaco pues ya liado, los cigarrillos, en este sentido, pues sí que es cierto que hay menos sustancias tóxicas, pero la sustancia tóxica es la misma y el factor de riesgo de sufrir cáncer de pulmón es el mismo. Es decir, que en este sentido la probabilidad de que tengas un cáncer de pulmón va a ser la misma si los cigarrillos son de liar o si los cigarrillos ya están liados, ¿de acuerdo? Entonces hay como un falso mito, ¿no?, de que es más sano fumar tabaco de liar que mejor que el tabaco normal. Pues rotundamente no. De hecho, ya lo veis, si compráis tabaco de liar también lo pone con esas advertencias y eso es lo más claro. Si esas cajas o si esas bolsas con tabaco de liar ya dice también que fumar mata y hace esas advertencias, es porque realmente es perjudicial y por lo tanto el factor de riesgo de sufrir cáncer de pulmón lo tenemos ahí de igual forma que con los cigarrillos liados. Y David González de Madrid nos pregunta si es genético. Bien, la respuesta es que no es genético, es decir, lo que es un factor de riesgo. Lo hemos comentado al inicio del episodio. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si tenemos antecedentes familiares que hayan sufrido cáncer de pulmón, tenemos más probabilidad de sufrir cáncer de pulmón que otra persona que no haya sufrido cáncer de pulmón. ¿Quiere decir eso que si yo tengo un familiar que ha tenido un cáncer de pulmón y yo voy a tener ese cáncer de pulmón? La respuesta es que no. Tengo más probabilidad que otra persona. Pero esto es como todo. Si tengo más probabilidad, pues tenemos que ir con cuidado, porque esto es como comprar números para la lotería. Si tengo antecedentes familiares de cáncer de pulmón, además yo fumo, además he estado expuesto, por ejemplo, al amianto que os decía, y, por ejemplo, estoy viviendo en una ciudad con alta contaminación, pues voy comprando números. Entonces, cuantos más factores de riesgo yo esté en ellos, pues mayor probabilidad será la que yo tenga de sufrir ese cáncer de pulmón. Bien, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya servido. Insisto que vamos a completar este episodio con un doctor, con un oncólogo especialista para que nos conteste más el concepto de cómo se origina el cáncer, los tratamientos actuales y el futuro de los tratamientos del cáncer. Y cualquier pregunta que tengáis, ya lo sabéis, nos la formuláis y os la responderemos con mucho gusto, como siempre. Que tengáis un feliz miércoles y nos escuchamos la semana que viene.